Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya se encuentra con nosotros Alex Anwandter, una de las voces más relevantes de la actual escena del pop chileno y que acaba de estrenar Amiga, su tercer disco como solista, que ya se encuentra disponible a través de algunas plataformas digitales a la espera de su entrega física. Alex, muchas gracias por estar acá, te buscamos hace tiempo, ¿eh? Finalmente estás acá y aceptaste la invitación de Dulce Patria. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, lo primero es felicitarte por el disco, muy sinceramente, un álbum corajudo, diverso, con buenas letras y con un marcado tono político en el sentido de que se hace cargo de temas importantes para la sociedad actual, ¿no? En el sentido de política. ¿Fue algo que buscaste deliberadamente? ¿Querías hacer efectivamente un manifiesto pop? Sí, o sea, no me propuse a mí mismo hacer un manifiesto pop, pero sí alinear mis propias reflexiones políticas y mi vida lo más alineada posible con mi trabajo, con el arte, que se traduce finalmente en un arte lo más auténtico posible, que es lo que la gente espera de los artistas. Y es producto totalmente de una reflexión que hice luego de mi disco anterior, que ya salió hace bastante tiempo. Ese disco ya tenía como ciertas como adentradas en territorios políticos, y llamémoslo como reflexiones políticas más que mensajes políticos. Exacto. Y también como que no hizo sino aumentar mi convicción de ir en esa dirección luego del resultado de ese disco, por supuesto. No resultado económico, sino como emocional con respecto a la gente. Sí, claro. Y también porque ese disco salió el 2011 y ese año fue un año muy intenso para nosotros. Convulsionado, digamos. Claro, en Chile. Entonces quedé como con la sensación de haber hecho como demasiado poco en ese sentido. Otra de las virtudes en ese sentido que tiene Amiga es que funciona también como un contraste, no sé cómo lo ves tú, dentro del nuevo pop chileno, que por ahí tiene cierto declive, siento yo, al escapismo, quizás al hedonismo como fundamento lírico, ¿no? ¿Quisiste desmarcarte un poco de esa frivolidad sin querer entrar en polémica? Sin querer entrar en polémica, sí, absolutamente. Lo dije hace poquitito y como que fue una pregunta que pareció resonar en alguna gente, pero fue una pregunta que yo me hice a mí mismo, una autocrítica más que crítica, aunque gente obviamente se puede sentir aludida porque son mis pares, mis colegas, y es si yo quería ser recordado, es medio como megalomaníaco de mi parte quizás, pero si yo quería ser como considerado más bien, sí, parte de una generación afín tipo a la nueva ola o a la nueva canción chilena. Y yo, ponte tú, soy qué sé yo, fanático de Buddy Richard. O sea, lo encuentro como un gran compositor. Así, que probablemente él y la Cecilia sean como las excepciones creativas a ese movimiento, ¿no? Bueno, Cecilia sobre todo porque incluyó temas de muy poca gente, ¿sabes? Esto de Víctor Jara en uno de sus discos, Plegaria a un labrador, imagínate, por Cecilia. Pero sí, claramente son excepciones. Igual Buddy Richard hace poquito releí una entrevista que había dado al The Clinic diciendo como que no, que en verdad él no había querido ser político. Y esa es como, siento una falacia que en cierta medida me he propuesto desenmascarar, que es que no existe eso de no ser político. Como que todo es político en la medida que una comedia romántica es política, porque si se aboca a retratar como la simpática historia de amor, está implícitamente diciendo que el resto del mundo está bien, y esa es la historia que le merece contar a quien sea que escribió o dirigió esa historia. Entonces que es legítimo también, digamos. Por supuesto, el amor o cualquier tipo, o sea, no voy a como desacreditar, ponte tú, la pintura abstracta solo porque no dice como un mensaje, pero sí hay una suscripción tácita al mundo tal y como está si uno se dedica a pintar flores o a hacer como el twist del no sé qué, ¿cachai? Estamos de vuelta acá en Dulce Patria con Alex Anwandter y vamos de lleno a esta entrevista, este comentario que tú estabas aludiendo hace un rato, esta entrevista que esta es la tercera, apuntaste algo muy interesante, ¿no? Esto de preguntarte, tú lo decías, si la actual escena del pop chileno tendrá trascendencia o no, porque figuración tiene, digamos. Eventualmente también ha alcanzado niveles mediáticos que probablemente alguien en algún momento no hubiera esperado, digamos, ¿no? En concreto, ¿siente que les falta discurso a esta generación? Digo, porque tú pusiste el dedo en la llaga, digamos. Sí, por supuesto. Por estas nuevas canciones. Pero o sea, yo creo que lo principal es que lo pongo como en mi propia herida, como, o sea, yo también soy parte de esa generación, y también se me puede acusar muy fácilmente de haberle cantado al amor durante, no sé, 3 discos. Y como tú bien dices, es un tema súper válido, pero
se circunscribe a una experiencia individual. Claramente ignora como temas colectivos. Y esa es una opción, y es una opción válida, y yo tomé mi decisión, básicamente. Pero interesante porque te ubicas también en un lugar. Por ejemplo, no sé, fin de semana también se leyó una entrevista a Ana Tijoux donde también cuestionaba, por ejemplo, muchas voces que dicen ser herederas del catálogo de Violeta Parra o Víctor Jara, y ella, quizá un poco más ruda, lo decía derechamente, ¿no? Y probablemente ni siquiera los conocen, digamos. También hay un cuestionamiento que me parece interesante pensando en cómo esta nueva generación del recambio, más allá de la posibilidad de ocupar lugares que antes estaban ocupados por otros, puede trascender en el futuro, ¿no? Ni siquiera los conocen a quién, no entendí esa parte. Ana Tijoux había dicho algo así, como que en el fondo hay mucha gente que declara ser admiradora de Violeta Parra o Víctor Jara. Sin conocer la obra. Sin conocer la obra, totalmente, digamos, o de dónde vienen esas canciones, ¿no? En fin, sí, o sea, coincide con tu mirada también sobre esta pregunta que te hacen, ¿no? Sí, por supuesto. Y o sea, sin ir más lejos, para mí Violeta Parra es una guía y es una persona que yo creo que si no se hubiera suicidado estaría en todos nuestros billetes porque está universalmente reconocido como nuestro máximo exponente artístico como total. O sea, y es porque el grado de profundidad de su mirada con la que posó sobre cada tema a la que se abocó tratar, sea desde sus penas de amor hasta como su relación con su contexto de esa época, logró trascender como el país, el idioma. Es una cosa, describe como una experiencia realmente universal, empática a todo. Es una cosa potentísima. Y yo, o sea, por si acaso, por favor compararme con Violeta Parra, porque encuentro que está en otra galaxia artística. Para mí ella es una luz que guía mi camino, así siendo muy cliché, pero lo es. La encuentro impresionante y yo quiero ser como ella. Quiero ser como una persona que era capaz como de distanciarse de su propia cultura, hacer una inmersión en su propia cultura, en la profundidad de sus sentimientos, de su contacto con su contexto. Lo interesante es que tú te lo propones hacer desde el pop, que convengamos que en el universo de estilos musicales no es el que siempre ha estado ligado como a los grandes discursos, ¿no? Generalmente como estas miradas están más asociadas como a la música raíz o quizás al rock en algún momento que tuvo algún carácter contestatario. Interesante como el pop, que siempre mirado como algo más frívolo, más inocentón, más simplista, se puede hacer cargo de temas más profundos, digamos, que es lo que yo creo de verdad propone tu nuevo disco. Yo creo que el pop tiene un elemento como estético, digamos, que puede ser una gran arma, que es entretenido. En ese sentido, el pop, como pocos otros géneros, se propone a sí mismo no aburrir. Y eso me parece como una especie de arma secreta muy potente para dar mensajes. Porque uno puede como pescar una guitarra acústica y hacer una canción de 6 minutos de solo estrofas, ponte tú. Pero eso se retrotrae a una estética que ya está obsoleta, ¿cachai? Entonces, buscar nuevas estéticas para la revolución, por decirlo de alguna manera grandilocuente, me parece una búsqueda igual apropiada. Y claro, lo que siento que tú apuntas es que muy poca gente lo está haciendo. Bueno, estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa. Hablamos un poco, quizás un poco retórico, ¿no? Pero probablemente el pop sea hoy más rock que lo que el rock es en la actualidad, ¿no? Digo, tiene un nivel de espesor, de densidad quizás mayor, ¿no? Y probablemente en Chile además hay más exponentes más llamativos en ese género que en el viejo el pop es Billy, rock. No lo sé. Billy vendió rock. Me declaro incompetente para responder a esa pregunta. No sabe, no responde. Oye, yendo a lo musical, también hay algo muy interesante en el disco Amiga, al menos a mí me llama la atención esta como variedad sonora. Creo que también hay algo quizás deliberado, hay una cosa como de folk acústico en, qué sé yo, que será de ti mañana, pero también hay una cosa como media wall of sound en el sonido de los corazones que se quiebran, en fin, hay como una paleta musical quizás más expresiva, más diversa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Fue también algo que buscaste? ¿Fue apareciendo? ¿Coincide con tu interés reciente? No sé. No. O sea, creo que hice un experimento conmigo mismo raro, que es como dejé de como pretensiones de autoimponerme límites estéticos, siendo que yo, al igual que creo que la mayoría de la gente, escucho como muchísima música muy distinta. O sea, yo
paso en mi iTunes de Juan Gabriel a Bach como sin ningún problema y no lo digo como, uy, qué bacán soy, qué raro, sino que siento que todo el mundo como... Es que son muy de esta generación también. Claro, también, o sea, yo tenía, no sé, 12, 13 cuando entró como internet fuerte, esa cuestión me hizo explotar el cerebro y como mi alcance como de gustos musicales se abrió, o sea, ahí pude como ampliar de lo que había escuchado en mi casa, ¿cachai? Que ya era bastante amplio porque mi papá era músico. Entonces, por un lado, como que también dejé de intentar como limitarme, o sea, claro, tú lees Phil Spector y Violeta Parra y una cuestión house y sí, pues, todo me gusta. ¿Por qué no? Todo me ¿Quieres gusta. también salir como de una zona de seguridad, de confort, o no? A la hora de componer, de autoexigirte como para buscar algo nuevo adentro. No, para mí yo creo que curiosamente la autoexigencia era lo otro, era como la limitación, como... Perfecto. Como una especie de... como el temor a una incoherencia estilística. Ahora lo que sí tuve mucho cuidado era que... una cosa que también como que se le ha criticado al pop chileno y es por el lado de las letras. Y yo desde el disco anterior que me di cuenta que en verdad las letras son tipo el 70% de lo que la gente percibe. Y yo dejé, o sea, me impuse a mí mismo ya en el disco anterior, en el Rebeldes, darle el mismo tiempo de trabajo a la letra que a la música, siendo que me encanta la cuestión de los sintetizadores y la producción y qué sé yo, pero da lo mismo como la finura y como la originalidad de los timbres y qué sé yo, si estáis diciendo cualquier payasada, ¿cachai? Interesante, porque ahí puede estar la clave de lo realmente popular, digamos, de cómo la gente capta y se sintoniza con letras de músicos locales, digamos. Sí, o sea, sea, que una tarea media pendiente, ¿eh? O sea, yo me lo tomé como una responsabilidad artística, no decir weá, o sea, es bien sencillo y sin embargo es poco frecuente. No digo que todo el mundo diga puras weá, pero es poco frecuente dedicarle el tiempo a que cada línea sea una cosa sincera y que se conecte o con uno mismo o con el mundo que uno está viendo. Y el mundo que uno está viendo está lleno de conflictos densos y complejos. Entonces hay una trama muy rica que describir ahí y eso toma mucho tiempo y mucha dedicación. Y dejé que eso fuera la unidad y la coherencia de mi disco. Más allá de la diversidad de estilos, se nos acaba el tiempo, pero hay cosas que preguntarte todavía, Alex. Por ejemplo, tu película Nunca vas a estar solo, una película que básicamente no está basada 100% en la historia de Daniel Zamudio, pero sí tiene que ver con el tema de la homofobia, ¿no? ¿Qué expectativas tienes sobre el estreno de la película en Chile y lo que pueda provocar acá? Bueno, es una excelente pregunta y no lo sé. O sea, he visto ya, la película ya se estrenó en Berlín. Y fue súper interesante. Había parte del público chileno, así que ya intuyo algo de lo que puede pasar. Pero la verdad me ha sido súper grato ver como, comillas, la universalidad de los temas que toca la película. Ahora, es una película hecha en cierta medida para nosotros, como un vehículo de reflexión, porque niñas y niños se siguen muriendo y dos hombres o dos mujeres no pueden andar de la mano en la calle aún hoy. Estoy seguro que hoy a alguien le van a gritar fleta de mierda por hacer eso. Entonces es un tema urgente. Y la película está propuesta desde la conmoción, desde la emoción, es cruda, es más sutil, en fin. Pero pregunto desde alguien que obviamente no la ha visto. Sí, creo que es una película bien seria y muy dramática, pero también para mí, nuevamente, dado que toca estos temas tan serios y tan como pesados, para mí era importante que no aburriera, una vez más. Entonces igual la película tiene como elementos pop y es bastante rápida y bastante entretenida y también es muy emocional, porque siento que hay una cosa clave aquí con estos temas que uno muchas veces discute, que es que nadie se identifica a sí mismo como homofóbico o como discriminador o como una persona mala, ¿cachai? Entonces, para mí la solución para discutir estos temas no es el discurso y el panfleto, si no hubiera con el presupuesto de la película impreso carteles que dijeran no seas homofóbico y ponerlos por todo Santiago. En cambio, hice una película para pensar y para empatizar con estos temas, sobre todo para gente que no lo ha hecho tanto en el pasado. Todavía.
Ahora sí que se me acaba el tiempo. Finalmente, lo último, el lanzamiento del disco fijado para el 30 de julio en el Teatro Caupolicán. ¿Podrías eventualmente adelantarnos algo de lo que vamos a ver el show? Más allá de lo que uno puede presumir, de que van a sonar todas las canciones nuevas, pero coincide que saca también una nueva puesta en escena. Digo. Voy a estrenar mi tap, el tap que estaba practicando este último año. Es un espectáculo de tap, la verdad. No, pero me imagino que conociéndote debe coincidir con algo más que solo las nuevas canciones, digamos. Espero. La verdad no lo sé. O es muy temprano. Es un poco temprano, pero lo que sí tengo ganas de hacer es ampliar bastante el repertorio que he estado tocando en mis shows de la gira o de la promoción del Rebeldes. Incluir canciones que no he estado haciendo antes y también... Hay una cosa que me gusta mucho del disco nuevo y es que mucha gente toca en el disco. Es un disco muy colectivo en ese nivel también. Es como una metáfora hecha a propósito y me gustaría que el show también tuviera mucha gente. Yo creo que por ahí va la cosa. Quizás invitados también como los que participaron, como Julieta Venegas, la gente de Miranda de Argentina. Alex, muchas gracias por haber estado acá. Una vez más, felicitaciones por el disco. Muchas gracias. Y vamos a estar pendientes entonces de cómo camina la película y el disco también. Gracias. Que estés bien, ¿eh?